Bueno, acá en Pal Sur vamos a hablar con una persona, un joven, que está abocado a las relaciones internacionales, que es escritor de un portal muy interesante, muy serio, como lo es Radares Internacionales. Además trabaja en Neura, como lo es Nicolás Promancio. Hola Nicolás, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Luciano? Muchas gracias por la llamada. No, gracias a vos. La verdad que es muy importante lo que no, quizás la gente no lo sabe, pero este quilombo, por lo voy a llamar así, este problema, este grave problema que tenemos con este radar que instalaron en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida, Isla del Atlántico Sur, más específicamente en la isla grande de Tierra del Fuego, en Tolwyn. eh, Fuiste vos el que alertó a la comunidad de este tema. Contanos cómo es que te enterás vos, cómo se te surgen todas estas inquietudes que te generaron esta situación. Y mira, como vos decís, me surgió en un momento, hace ya aproximadamente un mes, este interrogante leyendo sobre esta noticia de la instalación de un radar en Tierra del Fuego, de una empresa llamada Leolabs, la cual tiene sus oficinas generales, o sea, los headquarters en Estados Unidos, pero que en este caso, como bueno, ya después fue publicado y difundido, está radicada por dos denominaciones, Holdings Limited y Leolabs Limited, que son empresas de Inglaterra y de Irlanda, como si fuese una suerte de sucursales en Tierra del Fuego. Entonces me surgió el interrogante de qué hacen estas empresas instalándose en Tierra del Fuego. Todo esto lo leí en marzo en medios especializados en temas espaciales, fuera totalmente del ámbito militar. Y pensando en lo que leía y que este radar iba a mirar justamente la zona de la Low Earth Orbit, que es la órbita espacial baja o la órbita terrestre baja, empecé mirando, viste, que yo sigo analizando la guerra en Ucrania, analizo mucho también historia, todo cómo funcionó la lógica de la destrucción mutua asegurada en toda la época bipolar y demás. Y mirando un poco esto, encontré una conexión. Dije, con los nuevos medios que existen y con una órbita terrestre baja, militarizada y comercializada, ¿quién autoriza a que una empresa con capitales británicos o con sucursales en el Reino Unido, en Gran Bretaña en este caso, no el Reino Unido porque Irlanda no es parte del Reino Unido, ponga un radar en Tierra del Fuego? Entonces escribí en el medio que estoy dirigiendo actualmente, que es Radar Internacional, como bien decías previamente, un análisis breve con algunas interrogantes. Más allá del análisis, a mí me importaron más las interrogantes. Argentina se va a integrar en un sistema, en una red global de países con una infraestructura que es exclusiva. O sea, esta empresa Leolabs, la cual está en California, tiene links con el Departamento de Defensa de Estados Unidos, también con el Ministerio de Defensa de Japón, o sea, con distintos actores internacionales, se está instalando en Tierra del Fuego. O sea, esto, como mínimo, debería pasar por el Ministerio de Defensa. Desarrollando un poquito, que yo te pasé ahí unas imágenes para que pongamos. Sí. Cuando hablamos de sistema de defensa antimisiles, en la Guerra Fría existió esta lógica llamada destrucción mutua asegurada, en los cuales las ojivas nucleares estaban en misiles balísticos intercontinentales. Básicamente, y muy brevemente, para explicarlo para el público, la trayectoria de los misiles balísticos intercontinentales es lineal, entonces no pueden cambiar su rumbo una vez disparados, y van extremadamente alto, o sea, mucho más alto de lo que van los misiles o los medios actuales. Salen de la atmósfera, o sea, más de 100 kilómetros de la órbita de la atmósfera de la Tierra. Y bueno, justamente esto, en la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos desarrolló todo un sistema de defensa antimisiles a través del NORAD, que es el acrónimo de North American Aerospace Defense Command, o el Comando de Defensa Aeroespacial de Norteamérica, que es un comando conjunto entre Estados Unidos y Canadá. ¿Te acordás que estuvo lo del globo a principio de año? Bueno, ahí fue, sí, cuando empecé a investigar sobre esto. Este comando conjunto que tienen Canadá y Estados Unidos tiene, evidentemente, y está en los papeles y se pueden ver los mapas y demás, tiene toda su proyección de defensa antimisiles para los misiles balísticos en el norte y en el oeste, que es justamente por donde podían venir los misiles soviéticos. Claro.
Ahora, ¿qué es lo que pasa con la nueva tecnología o los nuevos medios que existen, que son los misiles hipersónicos, los cuales hoy solo Rusia y China poseen? Estados Unidos todavía no le encuentra la vuelta. El misil hipersónico es un misil que se mueve a una alta velocidad, Mach 10, Mach 12, pero tiene una característica, que es esa característica de que en vez de salir de la atmósfera, siempre se mantiene dentro de la atmósfera como una suerte de planeando entre 25 y 50 kilómetros de altura y dando distintas vueltas alrededor del planeta. No tenemos información muy específica sobre cómo funcionan los misiles hipersónicos, porque justamente ni los estadounidenses lograron todavía sacarle la mano a cómo desarrollarlo. Imagínate desde acá que podemos saber desde Argentina, la información que llega es poca. Pero bueno, otra de las características que tienen los misiles hipersónicos, que algunos han usado también ahora en la guerra en Ucrania, es que pueden dar muchas vueltas alrededor del planeta y pueden cambiar de rumbo una vez lanzados. O sea, pueden cambiar de objetivo. Mirá. ¿Esto qué significa? Que Estados Unidos pasó de tener un sistema de defensa antimisiles y de detección de los misiles totalmente avanzado y totalmente blindado, porque obviamente ellos esperan la amenaza desde el norte y desde el oeste, a automáticamente encontrarse en una posición de vulnerabilidad muy grave. O sea, recordemos, los países en el mundo no funcionan. Ay, bueno, sí, bombos, tambores y que viva la nacional y popular. No, en el mundo se miran las cosas de manera seria, de manera objetiva, y cuando un país está en una situación de vulnerabilidad, siempre, y absolutamente siempre, mira desde dónde lo pueden atacar y cuántas son las posibilidades de que lo ataquen y actúa en base a eso, constantemente. Entonces, en este caso, Estados Unidos está en una situación de vulnerabilidad. Entonces desarrolló, esto ya es una hipótesis mía, esta empresa Leolabs, que surge hace no mucho y empieza a desarrollar todo un sistema de detección de todos los objetos que tengan más de 2 centímetros de diámetro. O sea, estamos hablando de objetos muy pequeños, cualquier cosa que esté por la órbita terrestre baja, estos radares lo detectan, y los puso en Costa Rica, en Nueva Zelanda, en Australia, en Azores, que es las islas de Portugal en el Atlántico, también en Texas y demás. Entonces estamos viendo que empezaron a tener, con el argumento de detección de basura espacial, empezaron a desarrollar y a poner estos radares alrededor del mundo, que es lo que les sirve para detectar justamente qué es lo que sucede en esta zona. Bueno. Otro condimento es que Starlink, la empresa de Elon Musk, también está comercializando este espacio aéreo y, por ejemplo, en la guerra en Ucrania, Starlink le ofrece servicios a las Fuerzas Armadas de Ucrania para combatir y para tener conectividad en las zonas donde no lo tienen y, bueno, interconectividad entre los drones, bueno, y demás. Entonces, con este análisis entendí y yo me pregunto en la nota que escribo sobre cuáles son por dónde pasa esto, quién es el que autoriza esto. Y bueno, después con todo el desarrollo que ya se hizo, yo sé que vos también escribiste una nota que está muy buena al respecto, que tenés como una suerte de crónica de cómo fue sucediendo las cosas. Lo que sucede es que una subsecretaría de Jefatura de Gabinete, la Subsecretaría de Telecomunicaciones y Conectividad, el año pasado autorizó este radar, exactamente, esta instalación de este radar con inspecciones técnicas y demás, las cuales difícilmente tuvimos acceso. Recién anoche el senador Pablo Blanco, como estamos hablando previo a la llamada, distribuyó esta acta de inspección técnica de otra Secretaría de Jefatura de Gabinete, pero bueno, para no meternos tanto en esa parte técnica, básicamente esto no pasó por el Ministerio de Defensa, que es a mí lo que me interesa y lo que me parece sustancial en este caso, como un tema de tal magnitud no pasa ni por Cancillería ni por el Ministerio de Defensa, y bueno, y también saber cuál es el criterio, porque si esto se hace, más allá de que se haga o no se haga, que eso yo no voy al punto de que se haga o no se haga. ¿Por qué? Porque si esto es negociado, esto es una decisión de Cancillería y del Ministerio de Defensa, estratégica, en la cual, bueno, va a haber un alineamiento, en la cual la Argentina saca un beneficio, es una cosa. Otra cosa es que ni se lo consulte y todo se haga de manera básica, o sea, algo que es básico, de que no se haga de una manera transparente. No, claro, exactamente, que se haga transparente, pero que no se haga de una manera así nomás. Tal cual. O sea, y esas son algunas de las preguntas que me hago, y bueno, nada, también te agradezco por la llamada y quería saber si tenías alguna pregunta.
No, bueno, principio. ¿Esto cómo puede afectar la instalación de este radar que ya, bueno, como dijiste vos, Pablo Blanco ya advirtió de que por lo menos en lo que se denomina fase de prueba ya está el radar instalado en Tolwyn, en No, estancia sí, el radar Reding? está. Claro, Ahí el están radar las está imágenes, instalado y está todo. funcionando en fase, o dicen, algunos dicen que en fase de prueba, otros dicen que no tanto, pero ¿qué importancia tiene a nivel internacional con otros países? ¿Qué es lo que produce en el ámbito internacional? Estamos hablando China, Rusia, de tener un radar militar o que puede tener uso militar en la isla grande de Tierra del Fuego. Mira, en primer lugar, estamos hablando de infraestructura que puede servir para detectar satélites, misiles y los otros objetos que vayan en las órbitas espaciales bajas, en esta órbita terrestre baja. Entonces, esta infraestructura, en caso de existir un conflicto armado entre Estados Unidos, el Reino Unido, Rusia y China, que bueno, eso es otro análisis completo de cuántas probabilidades hay de que haya un conflicto, qué tiene que pasar para que haya un conflicto, pero en caso de existir un conflicto armado, es un objetivo militar válido. ¿Por qué? Porque el problema es que, ¿cuál es el tema con esto del radar? El tema es el posible uso dual, porque el uso civil para detectar basura espacial ya está recontraprobado, y es por eso que pasó por donde pasó el tema. Ahora, ¿qué pasa? El tema es que nadie advirtió que esto puede tener uso militar, y cuando estás hablando de uso militar, ya estás hablando de otro tema. La elección de Argentina en este caso y qué podría pasar en cuanto al impacto internacional. O sea, en primer lugar, esto tiene que venir acompañado de un criterio, de una estrategia. No se pueden hacer, o sea, estas cosas no es, bueno, vamos a poner como está pasando ahora, se van a establecer algunos científicos chinos en San Juan, en un radiotelescopio, qué sé yo. Bueno, toda esa cuestión. Bueno, ¿cuál es el criterio? Que en materia de cooperación científica, ¿cuál es el criterio que adopta Argentina? ¿Cuál es la estrategia? ¿A dónde apunta? Bueno, ahí tenés uno de los caminos. Ahora, en materia de defensa, Argentina, ¿qué va a hacer? ¿Va a dejar que cualquiera haga lo que él quiera dentro del territorio nacional? ¿Va a elegir una estrategia? ¿Se va a alinear con Occidente, que es una opción? ¿O se va a alinear con China, que es otra opción? ¿O se va a alinear con los rusos, que es otra opción? O sea, opciones hay. El tema es cuál es el criterio. Y que no haya criterio, eso es lo preocupante. No puede funcionar las cosas así. Entonces, en este caso, que es una empresa británica, una empresa norteamericana, bueno, hay gente que hay una parte de la biblioteca, una parte de la opinión que te va a decir, está bien, Argentina debe alinearse con Occidente, debe comprar armamento occidental, debe integrarse a los sistemas de defensa norteamericanos y europeos. Ok, bueno, si ese va a ser el criterio, bueno, que pase por ahí la decisión, que no pase por una decisión de la subsecretaría en base a una autorización de NACOM, que vaya a auditar, ¿me entendés?, Magoya. Claro. Pero la pregunta es, si nosotros nos alineamos en esa línea de pensamiento, ¿hasta qué punto nos van a dejar a nosotros armarnos para la defensa cuando sabemos que existe una traba por parte del Reino Unido de que no nos permite adquirir tecnología militar y ni siquiera nos permite desarrollarnos? Y mira, el tema del veto británico es un tema, el famoso veto británico, es un tema distinto, pero que también es muy interesante. Si querés nos podemos meter un poquito ahí. Cuando vos te alineás con un país, y esto te lo puede, más orientado a lo que escribe Escudé, sobre todo, que él escribe toda la teoría, la doctrina del realismo periférico. Sí. Y Escudé lo que dice es, Argentina es un país periférico, un país poco relevante para los intereses de las grandes potencias y un país que está, o sea, que no tiene la capacidad de enfrentarse a ellas. Entonces el margen de maniobra que tiene es muy poco. Entonces no podés utilizar tu autonomía o no gastás tu autonomía, sino que la tenés que invertir. Ahora bien, si Argentina, en caso de volver a la política que tenía con el Reino Unido previo a la guerra de Malvinas, que es una opción, acá estamos hablando de opciones, y tener una relación dinámica con el Reino Unido, y que una relación en la cual los ciudadanos argentinos saquen una ventaja de la relación con el Reino Unido, y en caso de tener una buena relación durante un tiempo prolongado con el Reino Unido, poder ahí negociar Malvinas con ellos, que a mí, o sea, en mi opinión, si vos me preguntás mi opinión, para mí es lo más factible, o sea, lo más factible para que el tema Malvinas pueda estar sobre la mesa es llevándonos bien con el Reino Unido y no llevándonos mal. Sí. Porque ellos son los que tienen el poder de negociación, porque ellos son los que tienen la ocupación en el terreno. Desgraciadamente es así, y bueno, y por decisiones políticas, Argentina
se ha alejado y se ha alejado y se ha acercado a esa postura en diferentes épocas. Pero bueno, saliendo un poco de eso, el tema del Reino Unido, si vos te llevas bien con el Reino Unido, por ejemplo, tomando una decisión, por ejemplo, dejándoles poner el radar en Tierra del Fuego, pero una decisión estratégica, no una decisión así nomás, una decisión que autorizó un Pepito que no lo conoce nadie y que no se sabe por qué nadie planteó esto dentro del Ministerio de Defensa, por ejemplo. Bueno, eso es una cosa distinta. Claro. Y la pregunta es, teniendo en cuenta de que vos decís que esto, que cuando sucedió lo del conflicto del Atlántico Sur, recordemos de que el Reino Unido en 1968 había establecido un memorándum de entendimiento, que algunos dicen aprobado, no aprobado, pero existía un memorándum de entendimiento con el Reino Unido, y no solamente no lo cumplió, sino que violó absolutamente todos y cada uno de los puntos. 100%. Bueno, entonces la pregunta sería, pues hicimos el acuerdo de comunicaciones, inmediatamente 3 años después iniciaron la expedición Shackleton, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vos creés que después de esos 17 años que fueron en realidad una tomada de pelo del Reino Unido para generar lo que ellos denominaban la fortaleza Malvinas, porque no tenían en ese momento la fortaleza política para generar la militarización que hoy generaron en Malvinas, ¿vos creés que si nosotros nos volvemos a llevar bien con el Reino Unido nos va a dar la posibilidad de recuperar? Porque acá no hay que establecer negocios. Según la Constitución Nacional, disposición transitoria primera, lo que hay que hacer no es generar un proceso de negociación para ver si se la quedan ellos o nos las quedamos nosotros, las Malvinas. Lo que hay que hacer es descolonizar. Yo estoy 100% de acuerdo con eso y el reclamo soberano de Argentina es indudable. O sea, Argentina tiene todos los argumentos sobre su reclamo soberano y recordemos, hoy el Reino Unido ni siquiera tiene un reclamo de soberanía sobre Malvinas, sino lo que dice es tenemos que delimitar la frontera. Ellos dicen que el reclamo de soberanía se terminó después de la guerra, algo que obviamente yo estoy totalmente en contra y creo que el reclamo de argentino de soberanía es 100% legítimo. Claro. Ahora, el punto que voy es, viendo hacia dónde va el mundo en este momento y viendo cuáles son las posiciones que están tomando los grandes países, pragmáticamente y no dogmáticamente, yo creo que el Reino Unido se maneja pragmáticamente, viendo por las decisiones que toman, por ejemplo, todo lo que sucedió con Hong Kong, decisiones que toman en política exterior en todos sus territorios de ultramar, por así decirlo. Yo creo que, por más de que del argumento de por 17 años hicieron esto, ¿por qué no lo harían esto? Yo creo que la posición es más pragmática y no tan dogmática, y en el sentido de, bueno, dejemos el pasado en un suspenso todo el tiempo que se llevó mal y mejorar, obviamente, de a poco las relaciones. No es venderse a Estados Unidos, al Reino Unido, porque es más que nada lo que creo yo es que Argentina tiene que jugar para Argentina, no jugar ni para China, ni jugar para Reino Unido, ni jugar para Estados Unidos. Y en el jugar para Argentina tenés que buscar tu margen de maniobra en el cual puedas encontrar y puedas defender tus intereses. Acá no estamos hablando de defender los intereses del Reino Unido, ni defender los intereses de los norteamericanos, ni defender los intereses de los chinos. En algunos puntos vamos a estar más cercanos de uno y en algunos puntos vamos a estar más cercanos de otros. A lo que voy es, Argentina debe tener una posición pro-argentina, la cual yo no creo que esté teniendo. Y yo creo que en muchos de los casos Argentina lo único que termina generando es un desgaste de la autonomía que tenemos y alejándose cada vez más de los canales de negociación que tenemos. Claro. Bueno, muchas gracias por esta posibilidad que nos das de entrevistarte. Seguramente vamos a estar en contacto porque este tema no termina. No, tal cual, este tema sigue y bueno, como te digo, anoche se empezó el senador Pablo Blanco distribuyó el acta de inspección técnica, así que bueno, vamos a estar también atentos a cómo sigue. Yo quiero saber también cuál es yo no creo que la empresa, o sea, hoy lo que estoy esperando sobre este asunto no es que la empresa dé explicaciones, porque es dificilísimo que una empresa así dé explicaciones, anda a buscarlos, ¿no? Pero que el Estado argentino dé explicaciones y que hable sobre cuál va a ser el criterio. ¿Cuál va a ser el criterio para aceptar la instalación de radares en territorio nacional? ¿Cuál va a ser el criterio en materia de defensa? O sea, el ministro Tajana fue claro, esto es un asunto de interés público. Y como es un asunto de interés público, los argentinos merecemos saber cuál va a ser el criterio en la toma de decisiones. Tal cual.
tal cual. O bueno, él mismo dijo de que lo dejó claro, yo incluso en el artículo dije, para mi criterio no pues va a terminar instalándose permanentemente el radar, porque él dijo que era una cuestión temporal, lo que estaba haciendo era un proceso de revisión temporal, que bueno, Claro, vamos a ver qué pasa. Así que bueno, muchas veremos qué gracias, pasa. Nicolás. No, muchas gracias a vos, Luciano. Un abrazo enorme, chau, chau.